Asociación Camino Anima Mundi presenta. Silencio. Bueno, vamos a sumergirnos en una de las conversaciones intelectuales, yo diría que más fascinantes del siglo XX. Hablamos de un diálogo entre dos auténticos gigantes de la literatura, J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. Y en el corazón de todo, en el centro, hay una pregunta que es fundamental, una pregunta sobre los mitos. ¿Son simples mentiras, da igual lo hermosas que sean, o esconden algo mucho más profundo? A ver, para C.S. Lewis, al menos antes de su conversión, la respuesta era bastante clara. Estaba muy en la línea del pensamiento moderno. Para él, los mitos, y ojo, incluido el cristianismo, eran básicamente narraciones de ficción, que sí que podían tener valor poético, un valor moral, pero no eran reales, no eran verdad. Para él, como veis en la cita, eran como mucho mentiras hermosas. Pero aquí, justo aquí, es donde Tolkien entra y lo cambia todo. Cambia por completo las reglas del juego. A ver, mientras que la visión moderna, la de Lewis en ese momento, ve los mitos como ficciones, símbolos, Tolkien propone algo radicalmente distinto. Él defiende que no, que los mitos no son mentiras. Son como destellos, como chispazos de una verdad muy profundo. Son intuiciones que la humanidad ha tenido sobre cómo es la realidad de verdad. De hecho, Tolkien va un paso más allá. Dice, ¿queremos hablar de mitos falsos? Pues vale, porque para él la gran mentira, el verdadero mito falso que nuestra cultura se ha tragado, es otro, completamente distinto. Es esa idea de que la realidad es solo materia y energía, sin más, sin ningún propósito, sin nada trascendente. Y a esto él lo llama la prisión del materialismo. Imaginaos esto. Él describe esta forma de ver el mundo como como una prisión mental. Una celda que nos encierra, que limita todo lo que podemos percibir y que poco a poco nos va convenciendo de que no hay absolutamente nada más allá de sus muros. ¿Y cuáles son los muros de esa prisión? Pues según esta visión son muy claros. Las tres dimensiones físicas. Y, bueno, lo que podemos tocar, oler, ver, lo que percibimos con los sentidos. Todo lo demás, todo lo que no encaja ahí dentro, pensad en la belleza, en la justicia, el amor, el sentido de la vida, todo eso queda descartado. Se convierte en una simple ilusión, en un subproducto químico del cerebro. Pero aquí, claro, es donde llega el gran desafío de Tolkien. La pregunta que lo pone todo en jaque. A ver, si de verdad estuviéramos encerrados en esa prisión material, ¿cómo es posible que podamos siquiera imaginar algo que esté más allá de ella? ¿Por qué la mente humana está casi diría obsesionada con crear historias que hablan de redención, de sacrificio, de una victoria sobre la propia muerte? Y la respuesta que da Tolkien, nos lleva directos al núcleo, al corazón de su argumento, a esa idea que de repente lo cambia todo. Él sugiere que todas esas historias que no paramos de imaginar no son una forma de escapar de la realidad. Al contrario, son ecos de una historia que es la fundamental. Una historia que en un momento dado, con el cristianismo, se hizo real. Es aquí, en este punto exacto, donde el mito se hace historia. Y es que, si uno se para a pensarlo, si miramos los mitos de todas las culturas, de todas las épocas, encontramos patrones que se repiten una y otra vez. Es sorprendente. Héroes que mueren y que luego renacen. Dioses que se sacrifican por otros. Historias de una caída y de una posterior redención. Es como si toda la humanidad estuviera anhelando, una y otra vez, la misma historia. Para Tolkien, esto no es casualidad. Para nada. Son, digamos, anticipaciones. Así que el punto crucial, la idea que le presenta Tolkien a Lewis, es exactamente esta. El cristianismo no es simplemente un mito más en la lista. No es uno entre tantos. Es el único mito que afirma con rotundidad haber entrado de verdad en nuestro propio tiempo y en nuestro propio espacio. O sea, para que nos entendamos, es el mito que se hizo historia. Y para describir este momento único, Tolkien se inventó una palabra que es brillante, eucatástrofe. Es algo así como la buena catástrofe. ¿Y qué es? Pues es ese giro inesperado, ese giro feliz que de repente transforma la peor de las tragedias en una victoria llena de alegría. Pensemos en ello. La cruz parece la derrota más absoluta, el final de todo. Pero la resurrección, esa es la eucatástrofe, el momento que lo cambia todo y que nos anuncia que al final la muerte no tiene la última palabra. Pero ojo, que el hecho de que este mito se hiciera historia no es la única diferencia radical. Ni mucho menos. Lo que de verdad lo cambia todo no es solo que Dios actuara en la realidad, sino la manera, el cómo decidió entrar en ella. Mirad, en la mayoría de los mitos, cuando un dios baja y se mezcla con los humanos, ¿qué hace? Pues adopta una apariencia, se pone como un disfraz temporal, Zeus se convierte en un cisne, en un toro, ya sabéis. Pero la encarnación cristiana es algo muchísimo más radical. No estamos hablando de Dios disfrazado de hombre.
No, es Dios haciéndose verdaderamente hombre, en una unión que es real y que además es para siempre. Y es que esto no ocurrió en un érase una vez, en un reino lejano, no. Sucedió en un lugar y en un momento muy concretos de la historia que podemos ubicar. Nació en Judea, cuando gobernaba el Imperio Romano, murió en Jerusalén y sabemos que fue ejecutado bajo las órdenes de un gobernador que existió de verdad, Poncio Pilato. O sea que esto no es una fábula, está anclado, con clavos, en la realidad histórica. La encarnación por lo tanto, es casi como si el autor de una gran novela decidiera de repente entrar como un personaje más dentro de su propia creación. Y no para mandar un mensajito desde fuera, no, sino para vivir la historia, su historia, desde dentro. Vale, y si todo esto que estamos contando es verdad, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en esta historia tan enorme? Pues aquí es donde Tolkien introduce otra idea fascinante, la de la subcreación. La subcreación, según Tolkien, es la idea de que nosotros, al estar creados a imagen de un creador, también tenemos esa chispa, esa capacidad de crear. Ojo, no de crear de la nada como él, sino de crear dentro del mundo que ya nos ha sido dado. Nuestro arte, las historias que contamos, la música que componemos, todo eso son pequeños reflejos, fragmentos de esa verdad más grande, de esa verdad divina. Por lo tanto, visto así, nuestra vocación como seres humanos no es solo existir pasivamente, sino colaborar. Nuestra imaginación no es una cosa sin importancia, es un eco de la mente divina. Y cuando nosotros creamos nuestras propias historias, ya sea escribiendo, pintando o contando un cuento, no estamos simplemente huyendo de la realidad. De alguna forma estamos participando en la gran historia que Dios mismo está contando. Y así, de esta manera, cerramos el círculo. Volvemos al principio, pero todo ha cambiado. Lo vemos desde una perspectiva completamente nueva. Al final, esta conversación entre Tolkien y Lewis no nos deja solo con una idea interesante para un debate intelectual, no. Nos deja con una pregunta que es muy personal, casi existencial. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros con esta historia si resulta que es verdadera? Si deseas más información sobre la asociación Camino Anima Mundi o participar en nuestras actividades, puedes escribirnos a quiero@caminoanimamundi.org.